Buenas noches, criptomaníacos. Esta noche quisiera comentarles algo. ¿Alguno de ustedes, alguna ocasión, se ha quedado trabajando durante la noche? Muchos de nosotros conocemos esas jornadas largas. A veces porque no hay mucho movimiento, se nos hacen horarios eternos. Pero ¿qué pasa cuando en esas horas desiertas, en esas horas en las que absolutamente todo está callado, empiezan a suceder cosas sobrenaturales, cosas que no deberían suceder? Bueno, en este episodio les contaré algunos sucesos y experiencias mandados por ustedes mismos, que estoy seguro que les encantarán. Antes de comenzar, les agradezco mucho a los miembros del canal que estarán apareciendo ahora mismo en pantalla, y los exhorto también a ustedes, mi audiencia, que escriban abajo en los comentarios desde dónde nos ven y en qué horario nos están viendo, si son capaces de vernos en la madrugada, en la noche, o por lo contrario en la mañana. Sin más por decir, comenzamos con estos relatos del turno nocturno. Y no solamente eso, ya que al final de este video también les hablaré de unas tétricas experiencias vividas en un hospital que se dice maldito, en la zona de la playa de Ciudad Madero. Un hospital que tiene leyendas muy oscuras y relatos aún que te causarán escalofríos durante esta noche. Sin más por decir, mi nombre es Alex. Bienvenidos a la Cripta Embrujada. Comenzamos. Esta primera historia, criptomaníacos, viene de parte de Leonardo Quintero, el cual nos hace recordar que no se necesita trabajar en un cementerio, trabajar de velador tal vez en un lugar abandonado, para vivir experiencias de absoluto terror. A él le pasó en una bodega que tienen como cualquier supermercado, como cualquier maquiladora, una bodega perfectamente normal. Su único error fue quedarse hasta la madrugada. Esta es su historia. Me llamo Leonardo Quintero, y lo que voy a contarles no es una historia inventada. Es algo que viví hace 2 años, en la planta de empaquetado donde trabajo desde hace más de una década, allá en el corredor industrial de Apodaca, Nuevo León. Esa noche me ofrecía quedarme unas horas extras para adelantar unos reportes de inventario. Había que entregar los números al corporativo y preferiría dejarlo listo antes del viernes. En el almacén aún quedaban 3 muchachos: Iván, Beto y el Chino. Ellos estaban haciendo el cierre de los pallets en la bodega central. Eran casi las 12 de la noche cuando escuché que cerraron los portones y se despidieron. «Ya quedó, ingeniero», me gritó Iván desde abajo. «Nos vemos mañana». «Gracias, muchachos», respondí yo. «Yo aquí me quedo un rato más». Me quedé solo, Alex, con el zumbido tenue del aire acondicionado y el parpadeo lento de las luces fluorescentes de mi oficina. Abrí la laptop, revisé archivos, actualicé cifras. El silencio empezaba a apretar el ambiente. Todo estaba en calma hasta que escuché el primer ruido. Era un golpe seco, como si alguien moviera una tarima o arrastrara una caja pesada por el concreto.
Me quedé inmóvil en unos segundos. Pensé que quizá alguno de los almacenistas había regresado por algo olvidado, así que salí de la oficina y bajé las escaleras hacia la bodega. No vi a nadie al principio, solo los estantes altos de acero, las cajas apiladas, los montacargas dormidos en las esquinas. Pero entonces, en el pasillo del fondo, entre los racks, vi a alguien caminando. Una figura delgada, alta, con el uniforme de almacenista, camisa gris, chaleco reflejante. Lo vi claramente. Estaba de espaldas, caminando despacio entre las cajas, como si buscara algo. «Iván», llamé. «¿Eres tú?». La figura no respondió. Dobló un pasillo y se perdió detrás de unos tambos azules. Caminé hacia allá, pero al dar la vuelta, no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Pensé que me estaba sugestionando. Tal vez alguien sí había regresado, o quizá mi mente ya estaba cansada. Me repetí eso y volví a mi oficina. Pero no pasaron ni 15 minutos cuando volvió a escucharse el ruido. Esta vez más claro, más cercano, como si arrastraran madera. Luego, unos pasos, lentos, en seco. Y entonces escuché una respiración. Sí, eso fue lo peor. Una respiración pesada, que no venía de ningún aparato, ni del sistema de ventilación. Era algo muy humano, o que intentaba parecerlo. Salí de nuevo, esta vez con el celular en la mano, grabando por si acaso. Caminé por los pasillos, alumbrando con la linterna. Nada, solo silencio. Pero esa sensación, la de que me estaban observando, se hacía más fuerte. Terminé mi trabajo rápido, cerré la computadora y bajé con prisa. Caminé por la bodega central hasta la puerta trasera, echando un último vistazo. La figura ya no estaba, ni ruido ni pasos. Todo había vuelto a estar en calma, hasta que llegué a la reja del estacionamiento. Miré hacia la entrada de la bodega y noté algo extraño. Las luces del interior parpadearon por un segundo, solo uno, y justo en ese instante pude ver una silueta parada entre los estantes, inmóvil, mirándome. No corrí, no grité, solo me subí a mi carro. Lo encendí con manos temblorosas y me fui sin mirar por el retrovisor. Al día siguiente, lo primero que hice fue preguntar si alguno de los chicos se había quedado más tiempo. Fui al área de seguridad. Pedí que revisaran las cámaras del almacén. Las revisamos cuadro por cuadro entre las 12 y la 1:30 de la madrugada. En el video se ve claramente cuando yo salgo de mi oficina, camino por los pasillos, pero no hay nadie más. Ninguna otra figura, ni un alma. ¿Estás seguro que vio a alguien?, preguntó el guardia. No le respondí, solo asentí con la cabeza y me fui de ahí. Desde entonces, no me he vuelto a quedar solo en esa fábrica. No sé quién era la figura que vi entre las cajas. No sé si fue un fantasma, una alucinación, o algo que yo me esfuerzo en no comprender. Pero lo que sí sé es que no estaba soñando.
Lo vi con mis propios ojos. Realmente espeluznante la experiencia de nuestro amigo. Pero aún más espeluznante lo que vivió un joven en una gasolinera. Julián Valles es el nombre de esta persona que nos manda esta experiencia. Julián trabajaba como muchos otros jóvenes mexicanos, o incluso alrededor del mundo, en pequeños trabajos, donde le dieran. Y uno de esos trabajos fue una gasolinera. Un trabajo donde le iba más o menos bien, recibía un buen pago. Y claro, los turnos de la noche eran los más calmados. Tanto dice así que incluso Juan explica que se dormía un poco, ya que hay unas horas muertas en donde no pasa nadie. Pero ¿qué ocurre cuando por la tienda entra una persona, o lo que parece ser una persona? Más temprano que tarde, Julián se iba a enterar de que aquella persona que creyó era una niña, tal vez perdida a horas de la madrugada, no era tal cosa, sino un ente que venía cada año a esa gasolinera. Acompáñenme a ver esta tétrica historia. Me llamo Julián Valles. Tenía apenas unos meses trabajando en la gasolinera de la carretera 16, a las afueras del pueblo. Era un trabajo sencillo, sobre todo en el turno de noche. Pocas visitas, apenas un par de camioneros con prisa, algún despistado buscando café, y el resto del tiempo, silencio, a veces demasiado. Esa noche era el 23 de septiembre. Nunca olvidaré la fecha. Era mi tercer mes ahí, y ya me había acostumbrado a los ruidos comunes. El zumbido de los refrigeradores, el tic-tac del reloj, el zumbido del neón. Pero justo cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, el sensor de la puerta automática, se activó. Entró una niña. Llevaba un uniforme escolar azul marino, con una blusa blanca y un moño rojo. Todo en su atuendo parecía sacado de otra época, como si hubiera salido de una foto vieja. No traía mochila ni acompañante, y lo más inquietante era su rostro, inexpresivo, pálido, los ojos muy abiertos, como si hubiera estado llorando. «Buenas noches», le dije con voz temblorosa. No respondió, solo caminaba por los pasillos en silencio, observando los estantes como si buscara algo. Estuvo así durante varios minutos, rondando, hasta que, sin comprar nada, salió. Me quedé viéndola por las cámaras. Estaba parada en el estacionamiento. Lloraba. El llanto era bajo, pero lo escuché desde adentro. Una parte de mí me decía que no era mi asunto, pero otra, la más humana, quizás me impulsó a ayudarla. Salí al estacionamiento. Me acerqué con cuidado. «¿Estás bien? ¿Dónde están tus papás?» Ella seguía de espaldas, encogida. Cuando puse mi mano sobre su hombro, se volteó. Fue entonces cuando la vi bien. Su rostro ya no era el mismo. Estaba cubierto de sangre seca, con una herida en la frente que parecía dividirle el cráneo. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, y su piel era la piel de un cuerpo que ya no tenía vida. Pálida, casi azulada, estaba rota en partes,
como si hubiera pasado por un accidente. No grité, no pude. Mis piernas se movieron solas. Corrí a la tienda y cerré la puerta con llave. Temblando, me escondí detrás del mostrador, con las luces encendidas, sin atreverme a mirar a las cámaras. La niña no volvió a entrar, no tocó la puerta, solo se quedó afuera, mirándome desde la oscuridad. Yo sentía su presencia, incluso cuando ya no podía verla. Pasé el resto de la noche en silencio, temblando, rezando. Cuando llegó mi jefe a las 7 de la mañana, le conté todo. Esperaba que se burlara o que me corriera por estar tan alterado, pero su reacción fue diferente. Fue el 23. Me preguntó y yo asentí. Cada año, dijo bajando la voz. Hace 3 años, un carro le pasó por encima cuando iba a cruzar la carretera. Venía del colegio. Se le cayó algo al piso, una libreta creo, y no vio el coche. Desde entonces, cada aniversario, aparece a las 3, a veces entra, a veces llora, pero siempre regresa. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Él me puso una mano en el hombro. Por eso, cuando se acerca la fecha, cerramos con llave, para que no pueda entrar. No renuncié, pero desde ese día, cada 23 de septiembre, pido el día libre. No vuelvo ahí hasta el 24, porque aunque nunca volvió a aparecer durante mis turnos, sé que sigue viniendo. Sé que a las 3 de la mañana, en esa gasolinera, una niña aún busca algo, tal vez su libreta, o tal vez alguien que le preste atención, y yo no quiero volver a ser ese alguien. Sumamente aterradora esta historia de la niña en la gasolinera. Algunas personas, no creo que sean pocas, conocen o tienen amigos, o incluso ellas mismas, se animaron a ser emprendedores. Quiero creerlo. ¿Cuántos de nosotros no conocemos la popular tiendita de la esquina, por ejemplo, aquí en México? Una miscelánea que cubre abarrotes y tal vez a una que otra herramienta. Estas personas son muy queridas alrededor de toda la colonia. Y por lo regular, cuando hay temporadas de escasez, o a veces hay días en los cuales se tienen que quedar más horas de las que deben, pues tienen que incluso llegar a horas de la madrugada, teniendo su miscelánea o su tienda de abarrotes abierta. Tal es el caso de este chico. Su nombre es Apolonio Tavera y nos comparte su experiencia de cuando se quedó hasta altas horas de la madrugada con su miscelánea abierta. Y fue esa noche que fue visitado por algo que no era de este mundo, algo que lo dejaría con una experiencia demasiado aterradora, que hasta días de hoy simplemente no puede olvidar. Aquella noche se encontró con un perro demoníaco. Y esta es su historia. Mi nombre es Apolonio Tavera. Tengo 60 años. Y desde que era joven, me dedico a atender la tienda de abarrotes que heredé de mi padre en un ejido pequeño de Tamaulipas. No hay mucho movimiento por acá. La mayoría de los vecinos se conocen desde hace generaciones, y con eso basta para saber quién entra y quién sale del pueblo. La tienda la mantengo abierta todos los días, desde que amanece
hasta eso de las 8 o 9 de la noche. Vivo solo. Mis hijos se fueron de la ciudad y mi esposa falleció hace casi una década. Me acostumbré a la soledad, a la rutina, al silencio del campo, pero también aprendí que en estos lugares, lo más aterrador no siempre son los vivos. Todo comenzó una noche de marzo. Era tarde, pasaban de las 9, pero como ese día me había llegado mercancía, me quedé un poco más para acomodar unas cajas. Afuera ya no se escuchaba nada, solo el viento seco y los crujidos de los árboles viejos que rodeaban el camino de terracería. Estaba a punto de cerrar cuando lo vi. Sentado justo enfrente en la entrada de la tienda, en la banqueta, había un perro enorme, de pelaje negro, casi azulado. No me hizo ningún ruido, ni ladró, solo me miraba fijamente. Tenía los ojos grandes, redondos, y aunque no brillaban, había algo en ellos que me incomodó, como si me observara de una forma demasiado consciente. Pensé que era uno de esos perros callejeros que bajaban del monte a buscar comida. No le di importancia. Cerré la reja y me metí, pero no pasaron ni 5 minutos cuando lo escuché. ¡Apolonio! ¡Apolonio! Me detuve en seco. Era una voz grave, como de un hombre viejo, que pronunciaba mi nombre lentamente, como con una especie de burla en el eco. Salí del cuarto trasero y miré por la ventana de atención, esa pequeña reja desde donde yo paso los productos a los clientes cuando ya es tarde. No había nadie, solo el perro, ahí, inmóvil, con la mirada clavada en mí. Pensé que alguien estaba jugando una broma, pero no conocía a nadie que se tomara la molestia de venir hasta mi tienda para hacerme perder el tiempo. Me dije que era el cansancio, que ya me estaba sugestionando. Me metí de nuevo y me senté a tomar un poco de café. ¡Apolonio! ¡Abre la puerta! Ahora la voz sonó más clara, más cercana. Volví a mirar y ahí seguía el perro sentado, pero ahora parecía sonreír. No una sonrisa de perro, no, era una mueca humana, con labios tensos y ojos entrecerrados. Me recorrió un escalofrío por la espalda. No me moví, no dije nada, pero el perro empezó a levantarse lentamente. Era alto, muy alto para ser un animal. Debía medir más de 1 metro al hombro. Se acercó a la reja y apoyó las patas delanteras como si supiera exactamente dónde mirar. Soy yo, Apolonio. ¿No me reconoces? La voz salía de su hocico, pero no movía los labios. Era como si mi cabeza estuviera recibiendo las palabras sin que se escucharan con los oídos. Entonces supe que no estaba tratando con un animal cualquiera. Entré en pánico. Me levanté de golpe. Tomé el machete que guardaba junto a la caja registradora y comencé a gritarle que se largara. Lo corrí, golpeé la reja, lancé una caja por la ventana. El perro bajó. Las patas lentamente fueron otra vez pisando el suelo y sin quitarme la vista, se dio media vuelta y caminó hacia el monte, entre los matorrales. No dormí esa noche.
Cerré con trancas, bloqueé las ventanas y mantuve la luz encendida hasta el amanecer. Al día siguiente, justo antes del mediodía, llegó un vecino que jamás había pisado mi tienda en años. Don Eliseo, un viejo huraño que vivía solo, a un par de kilómetros del pueblo, en una choza escondida entre los árboles. Era un tipo extraño, nunca saludaba, nunca bajaba del pueblo más que para lo indispensable, y cuando lo hacía, nunca cruzaba palabra con nadie. Ese día, sin decir buenos días ni pedir nada, se paró frente a mí con una cara seria y los ojos encendidos. «¿Por qué me corriste anoche, Apolonio?», me preguntó. Me quedé helado, no supe qué decir, me temblaron las manos. ¿Cómo dice?», tartamudeando le respondí. «Sabes bien lo que hiciste. Yo solo vine a saludarte, a platicar tantito, pero saliste como loco a gritarme. No debiste hacer eso». No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Qué? ¿Era usted?», le pregunté casi susurrando y también muy sorprendido. Él asintió, y lo peor fue lo que dijo después. «No es la primera vez que camino con 4 patas, Apolonio, y si vuelves a faltarme al respeto, tampoco será la última vez que me veas en tu tienda». Y sin decir más, se dio media vuelta y se fue. Desde ese día, cada vez que escucho un perro aullar en la noche, me entra un miedo que no puedo explicar. Ya no cierro tan tarde, pongo sal en las entradas y dejo una vela prendida, como me dijo una anciana del pueblo, porque sé que no era un perro común, era un nahual y me estaba probando. Me pregunto cuántas veces habrá metido antes, sin que yo lo supiera. ¿Cuántas veces más volverá? La verdad, Alex, es que por suerte no lo volví a ver. Sin duda alguna, criptomaníacos, los nahuales son ese tipo de criaturas que vemos concurrentemente en las historias de miedo. A veces son personas que se transforman con, podríamos decir, intenciones maliciosas, pero otras veces, como esta historia, solamente van y se pasean por sus anchas. Algunos dicen que incluso los nahuales pueden ser tu vecino, pueden ser tu hermano o alguien de tu familia, y pueden mantener muy bien el secreto, hasta que inevitablemente sale a la luz. ¿Tú tolerarías ver a un nahual frente a frente? Si bien esta historia fue muy horripilante, la cuarta historia, que viene de parte de Sandra Aguirre, también tiene lo suyo. ¿Ustedes alguna vez han conocido a un jefe en su trabajo que le guste mucho desempeñar su rol? O tal vez que ya sea el establecimiento, ya sea una farmacia como en esta ocasión una tienda, le pertenezca a él y pues siempre la cuide, siempre se esmere por tenerla limpia. ¿Quién dice que ese tipo de personas, aún después de haber fallecido, no siguen viniendo a hacerlo? La historia de Sandra nos hace pensar en esto, en cómo una persona, a pesar de haber fallecido, sigue viniendo todas las noches a desempeñar su rol como jefe y a pedir lo mismo. Su historia es la siguiente. Nunca pensé que terminaría trabajando en una farmacia. Mi plan original era estudiar enfermería, pero la vida no siempre se acomoda como uno quiere. Me llamo Sandra Aguirre. Tengo 23 años
y llevo poco más de 6 meses atendiendo en el turno nocturno de una farmacia en un pequeño municipio de Veracruz. La paga no es la mejor, pero al menos me permite ayudar a mi madre y ahorrar para seguir con mis estudios algún día. La farmacia está ubicada en una zona tranquila. No hay mucho movimiento por las noches, salvo por algún que otro borracho buscando aspirinas o madres desesperadas buscando jarabes para la fiebre de sus hijos. En general, el ambiente es relajado, pero lo que me pasó una madrugada de martes me cambió para siempre. Eran las 2:47 de la madrugada. Estaba revisando el inventario en la computadora cuando escuché que la puerta automática se abría lentamente. El sonido del sensor me sacó de mi concentración. Miré hacia el acceso y vi que alguien entraba caminando muy despacio. Era un hombre muy alto y flaco, pero no flaco en un sentido normal, excesivamente delgado, como si su piel estuviera apenas colgando de los huesos. Su rostro era anguloso, la piel blanquecina como de papel, y unas orejas profundas que le llegaban casi hasta los pómulos. Llevaba una camisa vieja de botones, abrochada hasta el cuello, y pantalones grises demasiado grandes para su cuerpo. Apenas entró, me saludó con una voz áspera, ronca, casi susurrante. «Buenas noches, señorita». Le respondí como cualquier otro cliente. «Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle?» El hombre avanzó con lentitud, como si cada paso le costara esfuerzo. Se acercó al mostrador y, sin quitarme la vista, me dijo: «Vengo a comprar Acelón 500 para la tos». Revisé mentalmente el estante. Era un medicamento fuerte, de los que requieren receta médica, así que le pregunté si la tenía. «Lo siento, ese medicamento requiere receta. ¿Lo trae con usted?» El hombre bajó la mirada. Sus labios temblaban como si fuera a decir algo, pero no dijo nada. Solo se dio media vuelta, con movimientos lentos, casi mecánicos, y salió de la misma forma en que había entrado, arrastrando los pies, con el mismo sonido silencioso de la puerta automática cerrándose detrás de él. No le di más importancia. Pensé que era un enfermo, quizá indigente, y que volvería al día siguiente con la receta. Pero algo me dejó intranquila. No fue solo su aspecto, fue la sensación que dejó tras de sí. El aire se volvió más frío, y el lugar olía a humedad, a medicina rancia, como si hubiera sacado el olor de una habitación antigua con solo pasar. A la mañana siguiente, cuando llegó mi compañera del turno diurno, decidí contarle lo que había pasado. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba que alguien más me dijera que había sido una situación rara, o solo para desahogarme. Pero lo que me respondió me hizo quedar helada. «¿Cómo que atendiste a un señor muy delgado, de aspecto raro? Sandra, anoche no vino nadie». «¿Cómo que no?» «No, yo revisé las cámaras desde mi celular. Ya sabes que tengo acceso. No hubo clientes. Nadie entró». El rostro se me puso pálido. «No puede ser. Lo vi. Hablé con él. Me pidió un medicamento específico, Acelón 500. Mi compañera se quedó callada unos segundos.
Luego me miró muy seria, como quien no sabe si contar algo o no. Sandra, ¿tú sabes quién era el dueño original de esta farmacia? Negué con la cabeza. Se llamaba don Arcadio, un señor que vivía a unas cuadras de aquí. Era muy reservado, pero todos lo conocían. Estaba enfermo de los pulmones, tosía mucho, siempre venía a esta misma hora. Siempre pasaba a la farmacia, que antes por supuesto era suya, a comprar ese medicamento, Acelón 500. Falleció hace 3 años en su casa por complicaciones respiratorias. No podía moverme. El aire se sentía más denso y de pronto la escena de la noche anterior cobró un nuevo significado. No había atendido a un cliente. Había estado hablando con un fallecido. Corrimos a revisar las grabaciones de las cámaras. Ahí estaba yo, claramente en el mostrador. Se veía cuando saludaba, cuando hablaba, cuando señalaba el estante detrás de mí. Se veía mi cuerpo gesticulando. Se me veía claramente conversando con el aire. Pero no había nadie del otro lado. No se abría la puerta. No se registraba movimiento en el ascensor. La farmacia estaba completamente vacía. Sentí un vértigo terrible, como si mi cabeza no pudiera procesar lo que veía. Era imposible. Yo recordaba los pasos, el sonido de su voz, su olor, todo. Pero ahí estaba, la evidencia de que en realidad no había visto a nadie. No volví a ser la misma desde entonces. Ahora cada noche, cada sonido del ascensor, cada sombra que se refleja en la vitrina, me hace pensar que él podría regresar, que su alma, por alguna razón, no ha dejado este lugar. Tal vez sigue buscando su medicina, tal vez ni siquiera sabe que está fallecido, o tal vez no es lo único que vaga por la farmacia. Desde entonces, cada vez que me toca ese turno, enciendo una vela detrás del mostrador por si acaso, y cada que siento que alguien me observa por la ventana, no volteo, porque no quiero volver a ver esos ojos vacíos del cliente que nunca existió. Sin lugar a dudas, criptomaníacos, hay algunos espíritus que difícilmente se van de este plano, tal como el patrón de esta chica. Tenemos una quinta historia. Este chico que trabaja como enfermero, de nombre Héctor Alfonso, nos dice que existe un cuarto muy peculiar en el lugar de su trabajo, el cuarto 209, el cual le dejó una experiencia sumamente perturbadora que en este momento quiere compartir con nosotros. Acompáñenme a ver esta tétrica historia. He trabajado muchos años como enfermero, y si algo he aprendido es que la noche en un hospital no es un lugar para los débiles. El silencio pesa distinto. Los pasillos parecen más largos. Y hay algo en la penumbra que uno no termina de acostumbrarse a ver. Esa noche estaba en el turno de siempre, el nocturno. Me habían asignado la planta 2, justo donde se encuentra el ala de aislamiento. Solo teníamos 3 pacientes internados ahí, 2 ancianos en observación y una mujer joven con cuadro respiratorio leve.
El resto del piso estaba vacío. Entre esos cuartos vacíos se encontraba el 209. Nunca lo asignaban. Según decían, estaba en remodelación. Pero yo sabía que llevaba así más de 2 años. Y siempre cerrado con llave. Eran cerca de las 3:10 de la madrugada. Lo recuerdo bien porque estaba escribiendo el informe de signos vitales cuando escuché el timbre de la llamada de emergencia. Revisé el monitor. Era el cuarto 209. Se me erizó la piel. Pensé que se trataba de una falla. A veces, cuando llueve, las conexiones eléctricas del ala vieja del hospital hacen cosas raras. Pero esa noche no llovía. Tomé mi linterna y caminé hacia ese pasillo. Mientras más me acercaba, más sentía ese calor opresivo en el pecho. El aire era más denso, y aunque hacía frío en el hospital, en esa zona se sentía un calor seco. Llegué frente a la puerta del cuarto 209 y para mi sorpresa, estaba entreabierta. Yo mismo había pasado frente a esa puerta al comenzar el turno. Estaba cerrada y con candado. Me asomé. Todo estaba oscuro. No había cama, ni equipo médico, ni cortinas, solo un cuarto vacío. Pero en el centro del cuarto, bajo la luz tenue de la linterna, había una silla metálica y sobre ella una bata de hospital manchada de sangre. De repente, escuché un susurro. No sabría repetir qué decía, pero fue claro. Una voz suave, femenina, como si me hablara al oído desde atrás. Me giré con rapidez, pero no había nadie. Entonces sentí el aire cambiar, frío, helado. Regresé a la estación corriendo, con la boca seca y la frente empapada de sudor. Me senté, intentando convencerme de que era mi imaginación. Pero apenas me tranquilicé, el timbre del cuarto 209 volvió a sonar. Esta vez, junto con él, vi en el monitor un pulso detectado. 72 latidos por minuto. Eso no era posible. No había ningún paciente registrado ahí. Llamé al guardia. Le pedí que subiera al segundo piso conmigo. Cuando llegó, me miró pálido y me dijo: «Otra vez el 209. Eso ya le pasó a Raúl. ¿Te acuerdas del enfermero que renunció hace 2 meses? Le pasó lo mismo. Lo escuchó, lo vio». No quise escucharlo más. Solo quería terminar mi turno. Apagué el monitor del timbre, cerré el acceso al pasillo y me encerré en la sala de enfermería. Pero a eso de las 4:20 de la mañana, mientras actualizaba el expediente digital, volví a escuchar el sonido del timbre, aunque esta vez no venía del monitor, venía del pasillo, como si estuvieran presionando el botón directamente desde el cuarto 209. Y después, alguien comenzó a reírse. Una risa leve, de mujer, como si disfrutara vernos temblar. Salí de ahí con los primeros rayos del sol. Al entregar el turno, les conté todo. Nadie se sorprendió. Me ofrecieron cambiarme de piso para la siguiente semana. Acepté sin dudarlo. Desde entonces, nadie entra al 209. Pero cada cierto tiempo, entre las 3 y las 4 de la madrugada, el timbre vuelve a sonar. Y siempre que alguien se atreve a asomarse, la puerta está entreabierta y la silla
sigue ahí, con la bata manchada de sangre. Yo, Héctor Alfonso, sé lo que vi y sé lo que escuché. No me interesa convencer a nadie, solo espero no volver a escuchar esa risa. Nunca más en mi vida. Criptomaníacos, como ya les había dicho antes, no solamente les traigo historias de terror en el turno de noche. En este episodio nos adentraremos en un sitio muy peculiar, un sitio muy famoso en el Golfo de México, sobre todo por ciertas leyendas, más concretamente la leyenda de la planchada. Sabemos muchos que la planchada tiene esta popular creencia de que se presenta en todos los hospitales, pero en este hospital precisamente dicen que su leyenda se encuentra aún más arraigada. Comenzaré a explicarles lo siguiente. El Hospital Naturista de Ciudad Madero, ubicado cerca de la playa de Miramar en Tamaulipas, es uno de los lugares más conocidos por su historia envuelta en misterio y leyendas de tipo paranormal. A pesar de que hay poca documentación oficial, muchas personas de la zona e investigadores de lo paranormal han relatado experiencias extrañas ocurridas en este sitio. Aquí te comparto algunas de las leyendas y relatos más conocidos. El hospital fue construido con la intención de ofrecer tratamientos alternativos o naturistas, aprovechando el clima costero y el entorno para la recuperación de los pacientes. Sin embargo, el proyecto fue abandonado repentinamente durante su construcción y nunca entró oficialmente en operación. Existen muchas teorías sobre por qué se abandonó: problemas financieros, accidentes durante la obra o incluso motivos un poco más oscuros. Una de las leyendas más comunes es que por las noches se escuchan gritos de dolor, risas infantiles o llantos dentro del edificio. A pesar de estar completamente deshabitado, hay quienes aseguran haber grabado psicofonías en los pasillos o haber sentido como alguien le susurraba al oído. Testigos aseguran haber visto sombras humanas caminando entre los pisos derrumbados del hospital. También se ha reportado la presencia de una mujer vestida de blanco que deambula por las ventanas del segundo piso, especialmente durante la madrugada. Algunos creen que es el espíritu de una enfermera o un paciente que falleció antes de que el lugar fuera clausurado. Exploradores urbanos que se han atrevido a entrar por la noche afirman haber llegado a una de las salas supuestamente destinadas a ser quirófano, donde se percibe una extraña energía, cambios bruscos de temperatura, sombras que se mueven y objetos que caen sin explicación. Una de las leyendas más oscuras dice que años después de su abandono, un hombre fue contratado para vigilar la propiedad durante las noches. Una madrugada, simplemente desapareció sin dejar rastro. Lo único que encontraron fue su linterna encendida frente a una pared manchada con marcas de garras o manos. Su cuerpo nunca fue encontrado y la historia terminó siendo sepultada por los rumores. Algunas otras teorías, más esotéricas, sostienen que el hospital fue construido sobre un vórtice energético o un portal espiritual,
lo cual explicaría la acumulación de fenómenos paranormales en el lugar. Hay quienes aseguran que algo no quiere que el edificio sea restaurado ni ocupado. A continuación, les contaré algunas experiencias que han pasado en este hospital naturista. La primera comienza de la siguiente manera. Se titula Los pasillos vacíos. No he sido supersticioso, y mucho menos miedoso. Me llamo Iván, tengo 28 años, y desde hace un par de años me dedico a la exploración urbana. Todo lo que sea viejo, olvidado o abandonado me llama la atención. Edificios cubiertos por el polvo de décadas, grafitis que cubren paredes derrumbadas y ese silencio que solo se escucha donde ya no hay vida. Por eso, cuando me hablaron del Hospital Naturista de Ciudad Madero, no lo dudé. Un edificio abandonado frente a la playa, con una historia que nunca tuvo final. Perfecto. Era una noche de jueves, sin luna, solo las olas rompiendo a lo lejos y el canto lejano de un grillo perdido. Llegué poco después de las 11, con mi mochila, linterna, celular cargado y una cámara de video. Quería documentarlo todo. El lugar desde afuera ya imponía ventanas rotas, maleza hasta las rodillas y un portón oxidado que se dio con un cuchillo agudo, como si me advirtiera que no entrara. Lo ignoré, crucé la reja y empujé la puerta del edificio principal. El interior estaba completamente oscuro, salvo por los haces de luz que mi linterna cortaba entre el polvo en suspensión. Las paredes tenían grafitis y manchas de humedad. El eco de mis pasos se perdía en los pasillos largos, y por un momento me sentí dentro de una cápsula del tiempo. Me dirigí al segundo piso, pues había escuchado que era ahí donde ocurrían las cosas. Y ahí fue donde empecé a sentirlo. Primero, fue ese silencio pesado, el tipo de silencio que no es natural, el que suena a algo que está esperando. Después, en el medio del pasillo, mientras enfocaba una sala con mi cámara, escuché pasos, descalzos, lentos. Me giré de golpe. Nada. Solo el pasillo detrás de mí, vacío. Volví a avanzar, fingiendo que no me afectaba, pero los pasos regresaron, esta vez más cerca. Me detuve y apagué la linterna, esperando escuchar con más claridad, pero solamente había silencio. La encendí otra vez, y ahí la vi. Una figura al fondo del pasillo, quieta, de pie, apenas distinguible en la penumbra, pero se veía como humanoide. Me dije a mí mismo que probablemente era otro explorador, un vago o algún bromista. Avancé con la cámara encendida, apuntando hacia adelante. ¿Hola? ¿Todo bien? La figura dio un paso hacia atrás, y entonces noté su vestimenta. Una bata blanca, larga, como de hospital antiguo. Sus pies estaban descalzos. Su rostro era pálido, sin rasgos distinguibles por la distancia. Me detuve. Me latía el corazón como un tambor de guerra. Alcé la cámara, y cuando volví a mirar, ya no estaba.
Corrí hacia donde había estado, pero solo encontré vacío. Una puerta entreabierta dejaba ver una sala donde había más que escombros y una camilla oxidada. Entonces se escuchó una risa suave, como si alguien se burlara en un rincón. Me giré y la vi de nuevo. Estaba ahora a mi espalda, más cerca, inmóvil, mirándome. Esta vez sí vi su cara, pálida, ojos completamente blancos, como si estuvieran cubiertos por una neblina. Retrocedí, apunté con la linterna, pero la luz parpadeó y se apagó. La risa se intensificó, ahora más aguda, y algo frío me pasó junto al cuello, como si alguien exhalara sobre mi piel. «No estás solo», escuché con voz infantil, pero distorsionada, como si viniera de una radio mal sintonizada. Corrí, sin mirar atrás. Bajé las escaleras casi rodando. Salí por donde entré. Solo al llegar a la playa me detuve, jadeando, temblando. Revisé el video que había grabado. Nada. Las imágenes se detuvieron justo antes de ver a la figura. Pero el audio sí captó algo. Una voz que no era mía. Repetía una frase una y otra vez. ¿Por qué estás aquí si nosotros ya no estamos? No he vuelto desde entonces. El hospital sigue ahí, desboronándose por el tiempo. Pero sé que algo habita en sus pasillos, algo que una vez fue humano y ya no lo es. Esta siguiente experiencia se llama La enfermera del turno eterno. No sé cómo empezar esto sin que piensen que estoy inventando. A veces yo misma lo dudo, pero luego cierro los ojos y lo vuelvo a ver, ahí, parada al final del pasillo, con esa bata manchada, esa sonrisa torcida y esos ojos vacíos. Supongo que lo cuento porque necesito sacarlo, porque nadie debería entrar a ese lugar. Nadie. Esto ocurrió hace unos meses, cuando aún estábamos en el último semestre del bachillerato. Éramos un grupo de 5 amigas. Yo, me llamo Carla, Ale, Sophie, Miriam y Dani. Ese día habíamos salido temprano de clases. Era viernes y hacía un calor insoportable. Así que Ale tuvo la idea de ir a la playa. Vivimos en Ciudad Madero y la playa está a unos minutos de donde está nuestro plantel. Nada que no se pudiera hacer caminando. Nos fuimos con el uniforme todavía puesto, con nuestras mochilas, y pasamos primero por una tiendita para comprar botellas de agua y una que otra golosina. Íbamos bromeando, riéndonos, grabando historias para Instagram. Ya saben, cosas que hacemos las adolescentes sin nada mejor que hacer. Fue entonces cuando lo vimos, el hospital abandonado. Estaba justo a un lado del camino que lleva a la playa, y aunque ya lo conocíamos de vista, nunca habíamos estado tan cerca. Ese día había algo diferente en el ambiente. Algo, no sé cómo explicarlo, como si el calor se hiciera más pesado justo frente a ese edificio. Sophie, que siempre ha sido la más atrevida, dijo: «Hay que meternos, nomás a ver, unos 5 minutos». Miriam se rió nerviosa. «Ay no, qué miedo. Dicen que ahí espantan». Ale respondió como siempre: «No seas miedosa. Obvio no pasa nada. Solo es un lugar viejo y cochino».
Yo, como siempre, traté de quedarme en medio. No me encantaba la idea, pero tampoco quería que pensaran que era una gallina. Así que entramos. La reja estaba semiabierta, oxidada. Nos metimos entre risas, empujándonos unas con otras. Desde afuera no parecía tan grande, pero ya adentro todo se sentía como que distinto. Las paredes tenían moho, algunas ventanas estaban rotas, el aire olía a humedad, a polvo, a medicina vieja y a algo más, algo que no puedo describir, pero que apretaba el estómago. ¿Vieron eso?, dijo Dani en voz baja. Nos giramos, pero no vimos nada. Se me hace que alguien nos está viendo, dijo con una sonrisa nerviosa. Ale prendió la linterna desde su celular. Déjate de cosas, vamos a ver el pasillo de allá. Y ya nos salimos. El pasillo al que se refería era largo, oscuro, con puertas metálicas a los lados. Quizás eran habitaciones o salas de tratamiento. Caminamos despacio, riéndonos. La linterna iluminaba solo un par de metros delante de nosotras. El silencio era tan denso que nuestros pasos sonaban como golpes. Y entonces la vimos. Estaba al fondo del pasillo. Era una mujer de espaldas, con una bata blanca, alta, inmóvil. Su cabello era oscuro, recogido en un chongo. Parecía una enfermera antigua, de esas películas viejas. Estábamos tan en shock que ninguna gritó. Solo nos quedamos congeladas, mirándola. ¿Es una broma?, susurró Sophie. No, alcancé a decir, porque la figura giró lentamente la cabeza hacia nosotras. No tenía ojos, solo dos cuencas negras. Su boca estaba curva en una sonrisa que no era humana, lenta, temblorosa, como si se hubiera desgarrado desde los labios hasta las mejillas. Y lo peor fue que comenzó a caminar hacia nosotras, arrastrando los pies. ¡Corran!, gritó Miriam. Salimos disparadas, chocando entre nosotras, tropezando con el polvo y los escombros. El hospital entero parecía vibrar con un sonido agudo, como un zumbido que venía de todas partes. Yo caía de rodillas, raspándome las manos, y al girarme para levantarme, la vi de nuevo. Ya estaba más cerca, mirándome. Sus labios se movían, murmurando algo que no entendía, como un rezo o una amenaza. Dani me jaló del brazo y corrimos juntas hasta la entrada. La luz del sol de la tarde nos cegó cuando salimos. Nunca me había sentido tan feliz de estar al aire libre. No paramos de correr hasta llegar a la playa. Ahí, entre lágrimas, nos abrazamos y tratamos de entender qué había pasado. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todas la vimos. Esa noche soñé con ella. Estaba parada al pie de mi cama, susurrando lo mismo que murmuraba en el hospital. No entendía sus palabras, pero desperté con la sensación de que quería que volviera, como si me hubiera marcado. Desde ese día, ninguna de nosotras volvió a ser la misma. Dani empezó a tener pesadillas recurrentes. Sophie dejó de hablar del tema por completo. Ale, que siempre fue la valiente, ahora se niega a pasar por esa calle, y Miriam simplemente se fue a vivir con una tía. Dice que en su casa empezaron a escucharse pasos en el pasillo durante la madrugada.
Yo aún tengo noches que escucho su voz, aunque estoy sola, y lo peor es que a veces juro que la he visto pasar por el fondo del espejo. No les recomiendo entrar a ese hospital, no por diversión, no por valentía, porque la enfermera sigue ahí, y si te ve, no te va a dejar ir tan fácil. Hola, buenas noches. Mi nombre es Joel Guzmán. Mi experiencia viene de parte de mi antiguo empleo. Yo antes era guardia de seguridad en un salón de eventos. Este salón de eventos, aparte de que se rentaba para llevar a cabo cualquier celebración, también tenía unas oficinas que se encontraban hasta arriba. Estas oficinas estaban muy bien climatizadas y muy bien adaptadas. Diversas firmas de abogados habían rentado en estas, y en aquel tiempo le tocaba a un despacho de contadores. Estos contadores, como en todos los demás trabajos, iban solamente de lunes a viernes, y en raros casos, los días sábado. Por otro lado, los días sábados y domingos, me encontraba tareado, ya que en esos días se llevaban a cabo celebraciones en el salón de eventos. Yo tenía que custodiar todos los vehículos que entraban y también tenía que llevar una lista de cuáles eran las personas que también entraban. Cada vez que un coche se metía al estacionamiento, yo tenía que pedir la identificación oficial, ya sea una licencia o la credencial del lector, y después de eso los dejaba entrar. Cuando salían por el otro lado, yo les pedía el nombre y les regresaba su licencia o su credencial. Esto era algo que se tenía que hacer, por lo que los automovilistas cooperaban mucho. Casi no tuve problemas con eso, pero hubo una noche en la que viví la experiencia más aterradora que he vivido en toda mi vida. Sucedió un día sábado. Sorprendentemente, aunque ya me había pasado otras ocasiones, ese día sábado no había ninguna celebración, no había ninguna fiesta, no se llevaba a cabo nada, y los contadores no iban a ir, por lo que me iba a encontrar solo todo el día. Iba a ser un día muy tranquilo, por lo que yo lo aproveché para estar sentado solamente, cuando en eso veo un auto que se va aproximando. Ya eran por eso de las 8 de la noche. Mi turno, los días sábado, terminaban a las 10 de la noche, por lo que todavía tenía que esperar a que esa persona entrara y saliera. No podía dejar personas adentro en el estacionamiento, más allá de las 10 de la noche. Reconocí inmediatamente a aquella persona. Era un contador. A pesar de que reconocía su auto, y a pesar de que lo reconocía él, y que ya llevaba años trabajando ahí, tenía que hacer el protocolo. Tenía que pedirle la identificación. El hombre, muy amable, bajó su vidrio, y al momento que me está dando la credencial, como es ya costumbre, me fijo en los asientos del copiloto y en los asientos traseros, y noto que viene acompañado. Veo que hay una persona en los asientos traseros, pero no es una persona normal. Al verla tan siquiera de reojo, veo que esta persona que va atrás de él no tiene rostro, Alex. Es una persona sin rostro. Me da miedo en ese instante y sobresalto. Rápidamente me echo para atrás y debido a que hay un escalón me caigo. El contador me pregunta si estoy bien. Obviamente él también espantado, sobre todo por la reacción que yo tuve. Yo le digo que sí. A ver, no sería la primera ni la última vez que veo algo por el rabillo del ojo. Seguramente viene acompañado, pero tal vez mi vista, debido a la oscuridad, a las sombras, me jugó una mala broma. A muchos nos ha pasado, ¿no? Que ves rostros en la cortina, en las ventanas, o incluso siluetas en la oscuridad. Pero una vez que enciendes la luz, es solamente un montón de ropa apilada, o siempre se encuentra alguna explicación lógica. Yo lo atribuía a esto. Los contadores podían pasar sin ningún problema acompañados, siempre y cuando solamente sea una persona. Debido a que yo ya conocía mucho a este contador,
Yo ya no le quise hacer perder el tiempo. Solamente lo anoté, lo dejé que entrara, y el asunto acabó ahí. Pasaron algunos 40 minutos, o cerca de una hora, cuando en eso, las luces del auto, otra vez iluminan mi caseta de vigilancia, esta vez del lado derecho. El contador ya iba de salida, por lo que le regreso su credencial, y rápidamente veo todo el interior del auto, y me percato en ese momento de que viene solo. Yo le pregunto, obviamente porque estaba seguro que había visto una persona atrás de él: disculpe, ¿y su acompañante no viene con usted? ¿O es algún otro contador? Dígame, ¿se va a quedar ahí? Digo, para anotarlo. Este contador se me queda viendo y me dice: yo no vengo con nadie, yo vine solo. En ese momento, le empiezo a decir que cuando entró, lo vi en compañía de alguien que estaba atrás de él. De hecho, por eso me había espantado, y empezamos a conversar. Él me aseguró que no venía con nadie, y tras revisar las cámaras de seguridad, pues era cierto, captaban al auto, que solamente iba él. Después de esto, empezamos a bromear. Creo que lo estábamos tomando muy a la ligera, ya que empezamos a decir que un fantasma lo estaba acompañando. Él se fue y yo seguí con mi trabajo. Antes de irme, por eso de las 10 de la noche, antes de que llegara mi relevo, tenía que dar un rondín por todas las oficinas y también por el salón de eventos. Yo me subí primero a las oficinas, chequé todas y cada una de ellas, y justamente cuando iba bajando, cuando estaba pasando por la pista de baile que está en el centro, empiezo a escuchar algo, y son como que zapatos, como que alguien estaba zapateando, como si alguien estuviera bailando en la pista. Rápidamente fui y empecé a iluminar con mi lámpara, ya que cabe decir que todo, absolutamente todo, se encontraba a oscuras, solamente por unas pequeñas luces que estaban en los pasillos. Pero dentro, en el salón, estaba todo oscuro. No había ni una sola lámpara prendida. Por eso me tomó por sorpresa ver a un hombre con traje, bailando, completamente solo, en el centro de la pista de baile. Lo que pensé en primera instancia, Alex, es que era un borracho, alguna persona que se había colado, alguna persona que no estaba bien de sus facultades mentales, y me acerqué con total confianza, a la par que le gritaba que tenía que salirse, que no podía estar ahí, y que tenía que hacerlo inmediatamente, si no quería que llamara a la policía. Justamente me faltaban unos pocos pasos para llegar a él, cuando en el último grito que le di, esta persona se detuvo, así súbitamente, y se dio la media vuelta, y al momento de verla, reconocí inmediatamente aquel extraño ser que había visto hace como una hora. Era la misma persona que había visto dentro del auto del contador. Era una persona con traje, pero que no tenía rostro, ni tenía cabello. Era una persona que solamente tenía carne, y tenía 2 cuencas sumidas, donde deberían de ir los ojos. Estaban cubiertos por piel. Yo di el grito de mi vida, y empecé a correr. Me resbalé varias veces, ya que el piso del salón de eventos está pulido, y obviamente es muy resbaloso, sobre todo si vas corriendo, que era lo que yo estaba haciendo en ese momento. Logré salir hasta la caseta, donde afortunadamente mi compañero ya me estaba esperando, ambos ya listos. Entramos de nuevo al salón, prendimos todas las luces, pero no encontramos a nadie. Aquel extraño ser sin rostro había desaparecido. Tristemente, esta historia no termina aquí, porque el contador, aquel que lo venía, por así decirlo, acompañando, falleció esa noche, camino a su casa, en un accidente automovilístico. Y hasta hoy día yo creo que este ente sin rostro tuvo algo que ver con eso. Tal vez no era un fantasma, ni un espectro. Lo que yo creo es que ese ser tal vez era un demonio. Esa fue mi historia. Gracias por compartirla. Saludos a todos desde Mexicali.
Hola Alex y toda tu audiencia. Quiero que mi nombre permanezca en anonimato. Les quiero contar una experiencia que tuve al trabajar en el extranjero. Como yo había sido guardia de seguridad y también tenía un entrenamiento con armas de fuego, fui contratado por una empresa extranjera, la cual necesitaba guardias de seguridad que fueran bilingües, es decir, que hablaran tanto inglés como español. Por suerte, yo también aplicaba en eso. Fui llevado a trabajar como guardia a una mina. De esta mina estaban sacando muchos minerales muy codiciados. Por lo tanto, nuestra guardia era armada. Teníamos que checar a todos los mineros que entraban, así como también las personas encargadas. Y teníamos que mantenernos muy al pendiente de cualquier persona extraña o ajena a la mina que quisiera entrar, sobre todo durante las noches. Yo llevaba trabajando en esta mina cerca de un mes, cuando entre todos nosotros, todos los guardias, empezamos a escuchar algo extraño que provenía de la mina. La mina es un lugar muy lúgubre. Nosotros solamente hacíamos rondín en los caminos que se encontraban cercanos a la salida, no por miedo, sino porque así estipulaba nuestro contrato. Nosotros nos adentrábamos en la mina solo cuando algo extraño o cuando algo fuera de lo normal sucediera, llámese accidente, llámese alguna pelea, etcétera, etcétera, solamente para control. Pero cuando nosotros nos adentrábamos en la mina, teníamos que hacer algo que era obligatorio, y es que teníamos que dejar nuestras armas, tanto las cortas como las largas, y esto era algo obvio. Dentro de la mina había mucho gas. De hecho, los mineros entraban con máscaras, y obviamente, ya sea por miedo, o ya sea por nervios, o cualquier otra razón, si detonábamos alguna chispa proveniente de un arma de fuego, iba a desatar un incendio, o incluso una explosión. Se iba a derrumbar la mina, y muchas vidas con ella. Por lo tanto, teníamos que ser muy precavidos, sobre todo al entrar a la mina. Una vez ya explicándoles esto, les voy a decir lo que pasó aquella noche. Nosotros nos encontrábamos en la salida, hablando, algunos pasando apuntes, otros simplemente cerciorándose de que todos los obreros hayan salido sin que quedara uno adentro. Cuando en eso, escuchamos un grito que provenía desde adentro de la mina. Era un grito con eco. Por lo tanto, significaba que esa persona que estaba gritando por ayuda desesperadamente venía desde lo profundo de la mina. Rápidamente fuimos 6 guardias, y entre nosotros 6 nos dividimos en 3 grupos, para abarcar el mayor terreno posible, ya que había varios caminos dentro de la mina. Obviamente, dejamos nuestras armas y preparamos nuestros retráctiles. Son bastones, pero sirven mucho. Fuimos adentrándonos en la mina, a la par que íbamos escuchando aquellos gritos. Yo y otro guardia fuimos directamente a dar con el origen de estos gritos. Lo comunicamos por radio. Los gritos provenían de un camino, el cual estaba totalmente clausurado. No se podía pasar por él. Había una puerta, de estas puertas de hierro y pesadas, la cual decía prohibido el paso. Esta puerta se ponía, más que nada para que nadie pasara a ese lado de la mina. Las razones pueden ser muchas, más que nada porque tal vez de ese lado no conviene excavar, pues la tierra se puede caer, o tal vez ya no hay minerales, o tal vez simplemente es peligroso. Y profesionales que se dedican a esto, los cuales le dicen a los inversionistas que ya no es viable seguir excavando por allí. Y obviamente dejan estos caminos a mitad de hacer y ponen estas puertas de hierro para que los mineros o otro personal no entre ni siga por ese túnel, ya que es peligroso. Sorprendentemente, esta puerta que dividía se encontraba abierta. Por lo regular siempre se encuentran cerradas, con candados, con cadena, pero en ese momento estaba completamente abierta de par en par.
Nosotros, como ya te dije, notificamos e inmediatamente nos adentramos. Para nuestra mala suerte, este camino, por ya no tener acceso y por estar clausurado, obviamente no tenía luz. Así que con nuestras lámparas empezamos a luzar aquella mina oscura. Probablemente ninguno se imagina la oscuridad que hay ahí, metros abajo de la tierra. Es una oscuridad absoluta, Alex. Una oscuridad y una sensación que te cala hasta los huesos. A pesar de que los gritos se escuchaban muy cerca y completamente desesperados, nosotros avanzábamos muy lento, ya que teníamos muy en cuenta que estar dentro de ese camino era sumamente peligroso. Este camino daba una vuelta, y justo cuando la estábamos dando, justo cuando aquel grito de aquella persona que era un hombre que de seguro se encontraba agonizando, se podía escuchar muy cerca de nosotros. Al dar la vuelta, el grito desapareció, así muy abruptamente. Casi parecía ridículo, pero esto no fue solamente lo que nos desconcertó. Y es que al dar la vuelta, nos dimos cuenta de que el camino simplemente se acababa. No había más que tierra enfrente de nosotros. La excavación no continuó después de aquella vuelta. Y lo único que vimos fue una cruz puesta ahí enfrente, sobre aquella tierra y aquellas rocas. Estábamos muy desconcertados y muy confundidos. Por suerte, para este momento ya iban llegando los refuerzos. Les dijimos lo que habíamos visto, y en efecto, los gritos ya no se escuchaban. Ninguno sabía qué pensar en ese momento. Salimos de la mina, solamente para que minutos después volviéramos a escuchar los gritos. Esta vez todos fuimos, los 6 juntos, dejando a otros 6 en la entrada, en camino hacia esta parte de la mina. Entramos de nuevo, y los gritos iban cesando a la par de que nosotros nos íbamos acercando. Otra vez pasó lo mismo. No vimos a nadie. Justo cuando íbamos saliendo, a un compañero se le ocurrió cerrar la puerta. Tal vez no con candado, pero simplemente cerrarla. Cualquier persona que viniera desde adentro podría abrirla sin ningún problema, tan solo jalándola. Y es que teníamos la idea de que tal vez era un graciosito, tal vez algún minero, que ya sea por una apuesta o simplemente por estar molestando, se había quedado a jugarnos una broma, y le estaba saliendo muy bien en ese momento. Pero a pesar de que registrábamos, a pesar de que veíamos los nombres de todos los mineros una y otra vez, todos se habían salido. Ninguno se había quedado. Esperamos al día siguiente, y al encargado de los mineros, de los diferentes grupos, le dijimos todo lo que habíamos vivido la noche anterior, y nuestro encargado de seguridad le dijo: cuida bien a tus muchachos, y dime, ¿quién es el gracioso que está haciendo eso? Porque le vamos a cerrar la puerta y ya no va a poder salir. El encargado de los mineros entendió esto, y en el transcurso del día estuvo investigando y advirtiendo a todo su personal de lo que íbamos a hacer a la noche siguiente, si es que otra vez los gritos empezaran a sonar. Al dar la salida, el jefe de los mineros se acercó hacia nosotros y nos dijo que ninguno de sus chicos había quedado, que todos se habían ido. Igualmente, aquella tarde se quedó con nosotros y se cercioró de que todo el personal se hubiera ido. Y claro, tal como pasó el día anterior, nadie se había quedado. Pero lo que nos dijo fue otra cosa, que en aquel camino había pasado un accidente. Un minero, hace poco más de 5 meses, cuando la mina apenas se estaba llevando a cabo, ya que había pasado de un dueño a otro, y obviamente la plantilla de mineros había cambiado. En los primeros días, al no conocer muy bien la mina, un minero perdió la vida allí, cuando parte de la tierra se cayó. Y es por esto mismo que pusieron la puerta, y dijeron que por ahí ya no se iba a excavar más. Obviamente ninguno de los guardias sabía esto porque para ese momento no habíamos sido contratados.
Lo que nos dijo es que a lo mejor alguien abrió la puerta, pero que si no queríamos escuchar los gritos de nuevo, lo mejor sería que la mantuviéramos cerrada. Hicimos una prueba aquella noche. Escuchamos de nuevo los gritos, pero porque intencionalmente dejamos la puerta abierta. Una vez que la cerramos, los gritos cesaron, y no porque la puerta obstruyera el ruido de adentro. Claramente, si hay alguien adentro gritando, aún así se puede escuchar muy bien. Obviamente obstruyes algo de ruido, pero se puede escuchar. Tal vez no hasta la salida, pero sí en la mina. Y a pesar de que dábamos los rondines, ninguno escuchaba nada. Desde ese momento entendimos que el espectro de aquel minero, el espíritu, todavía se encontraba ahí. Y cada vez que sabía que la puerta estaba abierta, gritaba por ayuda, gritaba que lo salvaran, que lo sacaran de la tierra. Tal vez los últimos mismos gritos que él dio antes de que perdiera la vida. Después nos enteramos de más detalles. Se habían llevado a cabo excavaciones, pero tristemente no habían sacado el cuerpo completo de aquel minero, o sea que partes de su cuerpo aún estaban ahí. Yo creo que por esto mismo, todavía su alma se negaba a irse. Saludos a toda la comunidad. Y esa fue mi historia. Hola Alex, mi nombre es Fausto Morán. Esta experiencia me pasó hace aproximadamente 3 años. Yo soy guardia de seguridad y en aquel tiempo estaba en un punto designado. Era una plaza comercial algo famosa en México, pero no es una plaza grande, es una plaza pequeña en la cual tiene diferentes secciones en donde uno puede poner sus negocios. Esta plaza solamente consta de 3 niveles. Yo era el guardia de la noche, yo junto con otro. Cuando llegábamos, despedíamos a todas las personas y nos quedábamos a custodiar toda la plaza y todos los locales. A mí me tocaba hacer rondín cada cierto tiempo y mi lugar designado era en la entrada de esta. Obviamente todo se encontraba cerrado, pero había un vidrio el cual daba hacia afuera. Era mi oficina. Este vidrio, que era muy grande, estaba completamente polarizado, es decir, yo podía ver de adentro hacia afuera, pero los de afuera no podían ver nada hacia adentro, incluso manteniendo luces encendidas. Aquella noche, recuerdo que se había dado el aviso de que venía una fuerte tormenta, tanto así que algunos negocios incluso habían cerrado sumamente temprano. Las ventanas que se encontraban más arriba del 3er piso, incluso las del 1er nivel, se encontraban encintadas por los fuertes vientos que iban a llegar aquella madrugada. La lluvia había comenzado desde las 6 de la tarde y no hacía nada más que empeorar y empeorar. La plaza incluso había cerrado un poco más temprano, por lo que aquella noche iba a ser de mucha calma, podríamos decirlo. No iba a haber ninguna persona afuera en la calle. Por eso de las 11:30 ya había comenzado la lluvia. Ya había comenzado los fuertes vientos, los truenos. La plaza tenía energía, pero la habían cortado. Tenían una planta ahí, la cual nos habían dejado activada. Por lo tanto, en mi oficina, así como la del monitorista, se encontraban con calefacción, teníamos internet y podríamos decir teníamos lo suficiente para pasar la noche con normalidad, si es que la luz se llegara a ir, lo cual sucedió en varios negocios. Llegó las 12 de la noche y mi compañero de monitores me invitó a estar arriba. Había llevado palomitas y había llevado algunas otras cosas, por lo tanto nos pusimos a ver una película y una vez dieron las 2 de la mañana y regresé a mi oficina. Ahí fue que empezó mi pesadilla. Al voltear hacia adelante, vi a un hombre
Un hombre se encontraba por fuera, pasando la calle, observándome. Como ya les expliqué anteriormente, el vidrio hacia afuera tiene polarizado, por lo que solamente se ve oscuridad, y más de noche. De hecho, este vidrio es casi imperceptible, pero parecía que ese hombre me estuviera viendo fijamente a mí. Se encontraba abajo de la lluvia, se encontraba ahí parado, recibiendo los vientos fuertes, en medio de toda la tormenta. Este hombre llevaba una gabardina con gorro, unos pantalones, todo en su vestimenta era blanco. E incluso me atreveré a decir que su cara era demasiado pálida. Su rostro era extraño, tenía una sonrisa muy bien marcada que a pesar de la oscuridad de la noche, la podías ver con suma facilidad. Sus ojos eran totalmente blancos, a excepción solamente de un leve punto en medio de estos, que yo creo era el iris. Obviamente yo noté todo esto, poniéndole cada vez más y más atención. Este hombre solamente estaba parado ahí, sonriendo, como si él supiera que yo lo estaba viendo. Lo que pensé en un principio, y a pesar de que me dio miedo, es que solamente era una persona chiflada, una persona que simplemente estaba por ahí, tratando de molestar a algunas personas que se encontraran afuera. Obviamente, no estaba en sus 5 sentidos para estar afuera, recibiendo una tormenta, y pensé que todo lo que estaba haciendo era mera coincidencia. Estaba parado ahí sonriendo a la nada, y resulta que yo lo estaba viendo, por lo que traté de no prestar atención a esto, y me enfoqué en mi celular y en mi laptop. Tenía que pasar algunos apuntes, unas ciertas entradas que habían sucedido durante el día. Una vez después de hacer todo esto, recuerdo que me levanté y me estiré. Obviamente era de tarde y había estado sentado mucho tiempo. Cuando volteo y veo a este hombre, su cara ahora era todavía más pálida, era completamente blanca, y como si esto no fuera poco, estaba haciendo mis mismos movimientos. Yo tenía mis manos hacia atrás y me estaba restirando, y este hombre me estaba remedando. En ese momento me puse tieso y empecé a mover una mano, como diciendo hola, de una forma muy rara, podríamos decirlo. Y este hombre me imitaba a la perfección. Lo que yo pensé es que tal vez, por algo extraordinario, este hombre me podía ver a través del espejo. Tal vez estaba queriendo molestarme, lo cual era prácticamente imposible, pero todo esto escaló todavía aún más cuando empecé a mover mis piernas. Aquel espejo solamente existía, podríamos decirlo, desde mi estómago hacia arriba. Es decir, la primera parte de la pared era solamente blocks y el espejo estaba elevado como 1,20 m. Por lo tanto, esa persona no tenía modo de saber cómo estaba moviendo mis pies. Para eso tendría que ver a través de las paredes. Pero empecé a moverlos, Alex, y esa persona me remedaba. Aquel extraño ser me estaba remedando. Fue en este momento que, temblando, agarré el radio y me comuniqué con mi compañero, el de monitores. Él tenía una cámara de vigilancia a las afueras, y esta la podía mover a cualquier sitio. Yo le dije, oye, hay alguien extraño afuera, ¿puedes enfocarlo con tu cámara? Quería hacer esto pues no me quería sentir solo en ese momento. Quería saber que otra persona lo estaba viendo, y que si en dado caso aquella extraña persona se llegara a acercar, no iba a estar solo cuando tuviera que lidiar con ella. Pero la respuesta que me dio mi compañero no es otra cosa que solamente alterarme aún más de lo que yo ya estaba. Mi compañero me dijo, ya volteé hacia todos lados, enfrente de nosotros no hay nadie. En ese momento yo estaba viendo a aquella persona, que incluso me estaba remedando cómo estaba hablando por radio, y mi compañero no la podía ver a través de las cámaras. Después de esto le dije, espérame en la sala de monitores, voy para allá,
Al momento que le dije esto, por un viento que pasó tal vez, la capucha que tenía esta persona se fue hacia atrás, reluciendo que esta persona tenía orejas puntiagudas, pero puntiagudas en serio, como las de un duende, y no tenía pelo. Era completamente calva. Su piel era muy blanca, extremadamente blanca, que relucía en la oscuridad. En ese momento no pude más y subí corriendo al tercer piso. Le dije a mi compañero todo lo que había visto. Ambos bajamos, pero ya no vimos a este extraño ser. Y como si todo se hubiera acomodado para hacerme parecer a mí un mentiroso, no podía tener pruebas. La cámara no había grabado nada. Por lo que restaba del turno, al menos mi compañero se apiadó de mí. Los rondines los hicimos juntos, ya que yo me estaba muriendo de miedo. Y por el resto de aquel turno, estuve con él en los monitores. Pedí mi cambio a cualquier servicio. Yo me negaba a trabajar en la noche en aquella plaza, y así me lo dieron. Y a partir de esa experiencia, jamás volví a trabajar como guardia de seguridad en el turno nocturno.